Shabbat Shalom, ya estamos transmitiendo en vivo. Gracias. Que los pase, ¿quieren que los pase? ¿Les pongo la cámara? ¿Quieren salir? Bueno, ahí les está haciendo llegar Iván lo que es la clase de hoy y el boletín para la siguiente parashá Beshalach, que ahí en la parte del test tuve que corregir el nombre porque no le había cambiado, decía parashá Baera. Entonces le tuve que poner corrector y un plumazo. Ahí disculpen la letra, así escribo de feo. Y ahora que he dejado de escribir, pues ya nada más escribo en la máquina, ¿verdad? Sí noté que ya tengo muchas deficiencias para escribir, pero me falla bastante la mano. ¿A todas las horas les hizo? A todas, sí. ¿Verdad? Hasta se me cansó la mano. Sí. Si están contestando los test, contestaron el de Bairá. No había. Bo. En Bairá fue cuando dijo la hermana Asunción que había una difícil, ¿no? La de. El nombre. Sí. ¿En Bo no había difíciles? En Shaddai. ¿Estaban todas regaladas? De agua. Ándale. Mi hijo más chiquito las contesta sin problemas. Están más chiquitos que. Sí, es que así nos decía un maestro en el seminario. Nos hacía preguntas en clase y cuando alguien no sabía la respuesta, siempre nos decía, no, hombre, dice, esa hasta mi hijo más chiquito se la sabe. Y así nos decía siempre, ya hasta que le preguntamos, bueno, ¿cuántos años tiene su hijo más chiquito? 28, dijo. Ah, pues con razón. 28 y toda una vida en la iglesia, ¿verdad? Pues, sí, se sabía todo. El hijo sí, el primogénito. Bueno, entonces no hubo dudas con Bo, todo bien. El test perfectamente contestado. Bueno, Beshalach también va a estar fácil. Bueno, en esta de Beshalach creo que sí hay una pregunta por ahí que puede dar un poquito de dificultad contestar a probablemente el canto, no, probablemente la número 3 y la 6. A lo mejor ahí batalla un poquito, pero no tanto. Ustedes son bien inteligentes y no creo que tengan dificultades. Bueno, vamos a entrar en materia con la clase de hoy. Estamos en la serie Las cartas de Rab Shaul. Estamos estudiando la segunda de los Tesalonicenses y hoy nos toca el capítulo 2. Esta carta nos va a servir como trampolín para entrar en el tema que vamos a estar estudiando próximamente,
sobre el arrebatamiento y la semana 70 de Daniel, que vamos a ver, nos vamos a meter al terreno de la profecía próximamente, y pues qué mejor, ¿verdad? Todo es plan del Eterno, porque esta carta, la segunda a los tesalonicenses, se mete bastante en el tema de la profecía. Entonces ahora sí que nos va a quedar como anillo al dedo, dijo nuestro presidente, como anillo al dedo nos va a quedar el estudio de esta carta. Bueno, capítulo 2, vamos a hacer la lectura, hermanos. Ahora le puse la letra más pequeña porque no cabía, casi no la veo, espero que ustedes sí. Y vamos a empezar por aquel lado. No veo quién está acá. ¿Hermana Irene o quién? Carlita. Vamos a empezar ahí con Carlita, verso 1. Luego hermana Blanquita, verso 2. Hermana Irene, y así nos vamos alternando hasta acabar ahí en la mesa, y luego se viene para acá la lectura. Nosotros, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Adón Yeshua y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni cegarme tan fácilmente por los que dicen que el día del Adón ya ha comenzado. No lo esperen, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Yahweh. Se dé a conocer el orden, no anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Yahweh y afirmará que Él es el mismo Yahweh. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ustedes saben qué es lo que lo detiene, pero solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya se marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que la detiene se quite del medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Adón Yeshua lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Yahweh hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Los creyentes deben permanecer firmes. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle al Eterno por ustedes, queridos hermanos amados, por el Adón. Siempre estamos agradecidos de que Yahweh los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Ruach, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como en carta. Que nuestro Adón Yeshua HaMashiach mismo y Yahweh nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. Exacto, hasta acá llegó. Muy bien. Como que sí batallaron para ver la letra, ¿no? ¿No? Yo usé la cámara del celular para ver. Noté que todo, bueno, la mayoría vaciló un poquito, por eso como que batallaron para leer. Bueno, estamos en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2.
para nuestros hermanos virtuales. Y vámonos con las preguntas. Ya vieron, ya se dieron cuenta que sigue con el tema de la profecía. Y vamos con la pregunta número 1. A ver, hermana Eli, ¿nos ayuda por favor a leer la pregunta número 1? ¿En qué contexto se habla en este capítulo del Día del Adón? Vamos a ver, ya se había mencionado el Día del Adón anteriormente. Es un concepto que en las Escrituras se usa bastante, pero no siempre se usa de la misma manera, ¿verdad? Ya habíamos dicho que a veces esta expresión se refiere al Shabbat, a veces se refiere a la manifestación del Mashiach, a veces se refiere en general a los tiempos finales. Entonces hay que leer con atención y discernir cómo se está usando la expresión. Entonces, en este caso, 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿cómo se está usando aquí la expresión el día del Adón? Como la venida del Mesías, dice Jorge. ¿Qué dicen los demás? De hecho, ahí lo menciona, ¿no? En el contexto. O sea, en el contexto mismo nos aclara que está hablando del día que el Mashiach regrese. A eso se refiere cuando dice el día del Adón. Y el Rab Shaul dice que hay que aclarar algunos aspectos sobre la venida del Adón Yeshua. Entonces, pregunta número 2, hermana Benita. ¿Conoce usted o ha escuchado enseñanzas respecto al reino mesiánico? A ver, ¿qué es lo que...? Hay una misma vez que les decía de eso pasó hace 8 años. Ok, sí. 8 o 10 años, no sé si era salvadoreño o Creo que yo había escuchado uno, pero más que había iniciado, pero como en un sentido espiritual, algo así. Ok. No recuerdo muy bien, pero como que sí, ya había iniciado, eran tantos años y antes de... Hay una facción del judaísmo que enseña que el reino mesiánico ya empezó. Que empezó con el surgimiento de Israel como nación en el 48. Y ellos afirman, ellos aseguran, no, el reino ya empezó. O sea, eso por parte del judaísmo. Por parte del cristianismo, hablando, ahorita estábamos platicando, ¿no?, acá de las características de las 3 religiones más grandes del mundo, y estábamos haciendo un comparativo y sacando conclusiones de cómo se parecen muchísimo, ¿no?, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y entonces en el cristianismo, que esperan el regreso de Cristo, pues esto ha pasado mucho. O sea, el caso que dice el hermano no es único, ¿verdad? O sea, ha habido varios que se han autoproclamado como el Cristo. Y digo, pues cualquiera se puede autoproclamar. Aquí el detalle es que mucha gente lo sigue, o sea, les creen, lo siguen, les apoyan. Y esto no es algo exclusivo de nuestros días. Todo parece indicar que en los días del Rab Shaul ya se daban casos. Ya había personas diciendo, no, Cristo ya vino, ya regresó. Desde aquellos tiempos. Creo que hay un caso mencionado ahí, ¿no?, que dice que si era falso Mesías, que se iba a acabar como los otros, pero que si era verdadero iba a durar mucho tiempo. Gamaliel les dio ese consejo, ¿verdad?, a los judíos de su tiempo, a los religiosos, como diciéndoles, miren, ya no se metan en problemas, ¿no? O sea, se percibe, ahí se puede percibir cierta inquietud en Gamaliel, como diciendo, no vaya a ser que sí sea,
y nosotros metiéndonos en problemas. Mejor déjenlos en paz. Si esto que están diciendo pues no es verdad, no va a prosperar como no han prosperado los demás movimientos que ha habido. Entonces, personas que se autoproclamen Mashiach en el judaísmo ha habido antes de la venida o la manifestación del verdadero Mashiach, y después ha seguido habiendo hasta nuestros días. Ahí ahorita anda uno muy famoso, ¿no? Muy popular en Israel. No recuerdo el nombre, pero lo traen de veras y dicen que este es el verdadero Mashiach. Entonces, siempre ha pasado. De hecho, hay un síndrome o un efecto que sucede en ciertas personas cuando visitan Tierra Santa, se creen el Mesías. Ajá. Pero es curioso porque es gente que nunca ha pisado Tierra Santa ni nada, pero van, pero le da como que ese, no sé si diría ataque de psicosis o qué, pero el caso es que como que se creen que realmente son el Mesías, pero que cuando ellos se retiran del lugar, o sea, de Tierra Santa, vuelven a como a quedar a normalidad. Es un síndrome de Jerusalén. Sí. Sí, una vez prediqué un sermón que así lo titulé, ¿verdad? El síndrome de Jerusalén, porque pues sí, es que obviamente hay algo muy fuerte en Tierra Santa, en Tierra Kadosh. Pues es la tierra prometida, ¿verdad? Entonces sí ocurren cosas muy muy especiales ahí, especialmente para aquellos que van de visita, que nunca han estado. Sí hay como que un impacto fuerte desde una perspectiva de los psiquiatras y todo esto, pues le llaman así, o sea, un problema, algo que pasa mental, pero que extrañamente ya nada más se retiran de ahí y se les quita, ¿no? Se les pasa. Pero es más bien algo espiritual, creo yo, el famoso síndrome de Jerusalén. Pero bueno, esto, lo que estamos hablando acá, lo menciona aquí el Rav Shaul, o sea, les advierte a los tesalonicenses y les dice que sobre ese tema no se dejen perturbar ni se alarmen por aquellos que dicen que el día del Adón ya ha comenzado. Entonces, estamos hablando de que en el siglo I ya había esas situaciones, ya había personas diciendo ya empezó el reino mesiánico, ya vino el Mashiach, o en este caso ya regresó Yeshua, y traían todo esto, y había gente que sí lo creía con sinceridad. Y el Rav Shaul se ve en la necesidad de aclarar algunos puntos sobre este tema. El Mashiach Yeshua enseñó con claridad acerca de esto, ¿verdad? Incluso habló de la señal, cuál sería la señal de su regreso, para que no fuera a haber dudas o confusiones. Y acá el Rav Shaul, digamos que agrega unos datos importantes, o recuerda algo de lo que el Mashiach enseñó, y pone como datos importantes cosas que deben ocurrir. Pero bueno, esto es parte de la siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta número 3, hermana Sirley. Que dos acontecimientos proféticos deben suceder antes del regreso del Mashiach. Entonces el Rav Shaul dice, hay que aclarar esto, y para empezar hay dos cosas que tienen que ocurrir antes, ¿verdad? Suceder antes. A ver, Jorge, ¿nos vas a decir una? La rebelión contra Dios. Ok. Y se reveló el nombre de la anarquía. Muy bien, ahí está, ¿verdad? En esta versión que es una de las versiones modernas, dice así, rebelión. Las versiones más clásicas o tradicionales usan la palabra Tribulación. Okay. no, apostasía. Usan la palabra apostasía. Y en lugar de el hombre de anarquía, utilizan el hombre de pecado, hijo de perdición, el misterio de la iniquidad, ¿no? O el hombre de iniquidad.
también conocido como el anticristo, ¿no? El antimashiach. Y yo recuerdo cuando estaba yo pues, niño, creo que sí, era niño todavía. Cómo me daban miedo unas películas que pasaban en el cine, una película que se llamaba La Profecía, Damián 666. No, hombre, veía yo eso y me daba bastante miedo, me escondía abajo de las cobijas y todo. Y el hombre, ese nombre Damián me daba mucho miedo. No sé de dónde sacaron los que hicieron la película que el anticristo se iba a llamar Damián. Pero así le decían en la película, ¿no? O sea, así se llamaba, La Profecía, Damián 666. Y no, de miedo eso. Bueno, estas referencias aquí en la segunda de los Tesalonicenses capítulo 2 son referencias al antimashiach. Y estos son los dos acontecimientos proféticos que tienen que suceder antes de que el Mashiach regrese. Entonces, de alguna manera, el Rab Shaul está diciendo, si esto no ha pasado, el Mashiach no ha regresado. Y no puede regresar hasta que no pasen estos dos acontecimientos. Gracias, hermana Ketita, hermana Poli, que nos están compartiendo también sus respuestas. El hombre sin ley, dice hermana Poli, el hijo de perdición. El hombre de pecado, dice la hermana Ketita. Muy bien. Sí, ahí depende de las versiones que tengamos, ¿verdad? Es como lo va a manejar. Pregunta número 4, hermana Mari Félix. ¿En qué consiste la rebelión, anarquía o apostasía y cuándo comenzó según Shaul? Vamos a ver en qué consiste y cuándo comenzó. Todo parece indicar, según el texto, que en los tiempos del Rab Shaul, esto de la anarquía o de la apostasía ya había comenzado. Vamos a ver. Ahí en el verso 7, fíjense cómo dice ahí. Dice rebelarse contra el Eterno. Pero ahí dice, esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. ¿Perdón? Uh-huh. Solo que hay alguien que lo detiene y que lo detiene Sí. para ser quitado. Pero fíjense en qué consiste, o sea, si siguen ahí leyendo, pueden encontrar características de en qué consiste la rebelión o la anarquía o la apostasía de la que está hablando. No, pero ahí habla del hijo de perdición, que todavía no se ha manifestado, pero más bien de las características de la apostasía. Primero se dará a conocer por el O quienes practiquen la apostasía. Dice más adelante, hermanos, ahí en el verso 10, que se niegan a amar y aceptar la verdad, que los salvaría. Es una característica de aquellos que practican la apostasía. Dice que se deleitan en la maldad en lugar de creer en la verdad. Eso es parte también de la apostasía, o una característica de la apostasía. Vienen muchas más características en sí del hijo de perdición, ¿verdad? Y igual pueden aplicar a los que lo siguen. Pero sí menciona el Rab Shaul varias en el texto, en el capítulo, varias características de aquellos que apostatan, se convierten en apóstatas. Saben que a los que estudiamos raíces hebreas nos dicen apóstatas,
¿verdad? ¿Nunca les han dicho así directamente? A mí sí me han dicho. Apóstata. Cuando era uno cristiano, luego te decían, hijo de Lutero. No, nunca les dijeron así. Son insultos religiosos, ¿no? Son insultos religiosos. Entonces, así a un cristiano evangélico, un católico lo insulta diciéndole hijo de Lutero. O sea, de Martín Lutero, reformador. Y ya nosotros que nos separamos del cristianismo, pues nos dicen apóstatas, herejes y no sé qué otros adjetivos, judaizantes, fariseos, ¿no? Sí, ese es uno de sus favoritos. Pero acá dice que la apostasía consiste en apartarte de la verdad. En sí esa es la característica número 1 de la apostasía. Por rebelión, como dice aquí, ¿verdad? Apartarte de la verdad o negarte a aceptar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Yeshua es la verdad, es una persona. Pero Yeshua, ¿qué dijo de la verdad? Tu palabra es verdad. Yeshua orando al Padre, Juan capítulo 17, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Él es la palabra, ¿verdad? Hecha carne, por eso Él es la verdad. Entonces, estamos hablando de la palabra del Eterno. Y por eso nosotros podemos saber con certeza que no somos apóstatas porque no nos hemos apartado de la verdad. Al contrario, estamos tratando de ahondar más, de escudriñar o profundizar más en la palabra y conocer mejor la verdad. Entonces, eso no se puede calificar como apostasía. ¿Qué sí se puede calificar como apostasía? Pues el negar, o sea, el negar la palabra en sí, el negar el pacto, negar los mandamientos, o sea, el decir que una parte de la escritura ya está obsoleta, eso sí se ve más como una apostasía, ¿verdad? El querer arrancarle, porque prácticamente al decir que parte de la Biblia está obsoleta, pues es como quitarle. Y la misma Torá dice que no se le debe de quitar, ni se le debe de añadir, y lo ratifica en Apocalipsis. Pero desde el principio de la Torá ya el Eterno había dicho que no se le iba ni a quitar ni a añadir a las palabras de la Torá. Entonces, quien quita, ahí sí estamos hablando de apostasía. Que los mismos profetas hablaban de lo que decía la Torá, entonces le quitas la Torá en el Testamento, le quitas la palabra también a los profetas. Sí. Entonces se puede llamar apostasía a alguien que nunca ha conocido la palabra y nunca lee. No puede ser, tiene que haber conocido y luego apartarse, ¿no? Para ser apóstata. Sí. Entonces puede ser algo como necesario, como dice Yeshua en la gran comisión, predicar a todos el evangelio, porque si no todos conocen, después no se pueden apartar, no se van a apartar. Sí. Predicar a todo el mundo para que haya esta apostasía mundial, ¿no? Sí, de hecho el término apóstata es como requisito estar, porque si no estás, pues ¿cómo? O sea, en ese sentido, por ejemplo, digamos Adán, nuestro padre Adán fue el primer apóstata, porque él apostató de la relación que tenía con el Eterno, porque la tenía, si no, no hubiera podido apostatar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no se le puede decir apóstata a alguien que no pertenece, o que nunca ha estado, o que no conoce. Tiene que estar. Y Rab Shaul decía que en aquellos tiempos había muchos apostatando de la fe. O sea, que ya habían estado. ¿Se acuerdan? Hace poco hablábamos de un caso específico, ¿no? Que él menciona ahí en una de sus cartas, que dice que era de sus colaboradores, pero pues que se le volteó y había apostatado, ¿no?
De Pablo también decía, ¿no? Dijo Santiago que ve y hace tus sacrificios para que vean que no estás apostatando a Moisés. Ajá. Y hizo un ritual ahí con unos que se cantan unos votos. Sí. Y muchos no lo ven en este pasaje, ¿cómo? O sea, decían que Pablo era apóstata falsamente porque estaba alejándose de Moisés. Entonces, la definición de apostasía, según Santiago, sería alejarte de lo establecido por Dios a través de Moisés, en este caso. Ah, sí. Apartarse de la Torá, apartarse de los mandamientos. Y ciertamente, o sea, el Rav Shaul aprovechan esa vuelta a Jerusalén, al templo, dicen, oye, aprovecha, ¿no? Para que des testimonio público y todos los que andan ahí diciendo vean que no es verdad. Que los que decían iban a seguir diciendo, pero a ellos les interesaba que en sí la gente, el común de la gente viera que no, que Rav Shaul seguía siendo tan judío como lo era, ¿no? Nada más que un judío que creía en Yeshua. Pero esto es muy interesante, creo que era un voto de Nazareo, ¿no? Que él cumplió ahí. Y sí, cuando estábamos todavía en el cristianismo, era uno de los textos que a mí me daba dolor de cabeza, ¿verdad? Porque no encontré, no quiere que estudiemos otra cosa. Sí, se dificultaba, sí, hermano. Yo en particular aún por mi familia tuve problemas, ¿no? Porque tenía que, cuando me cambié el cristianismo, tenía que la católica era la mejor escuela, ¿no? Pero yo empecé a ver que ya la Saturno nos dice que no cambia de doctrina, que esa doctrina actual ya es otra cosa. Aún mi mamá me decía, oye, no es la doctrina buena, la católica, y dejar de ir a tantos, ¿no? Sí. Y no dice que es pecado tener sacios en la casa, un mandamiento, va a tener de la cumbre. Sí. Y alguna mamá me decía, ya es que tú estás cambiando de pensamiento. Y yo cuando me di cuenta de que la reina ya no era la reina de las naciones, ahora sí, pero que me han engañado toda la vida. Y a veces de cuenta esta de leyes severas, más o menos por lo que es los primeros apóstoles, ¿no? Sí. Y creo que es el camino. Lo que más se acerca, ¿verdad? Sí, lo que más pero sí hay unas cosas que son muy buenas. No, sí, es que es en todos lados, ¿no? O sea, hay muchos creyentes dentro del catolicismo que permanecen dentro del catolicismo más por la tradición. Y lo mismo pasa en el cristianismo evangélico. Se aferran a la tradición. Y lo mismo pasó en tiempos de Yeshua, en el judaísmo. ¿Cuál era el problema? Que la gente se aferraba ¿a qué? A las tradiciones de los ancianos, a las leyes rabínicas, y no querían escuchar a Yeshua. Sí, y lo mismo pasa hoy en todo, hermano. O sea, ningún grupo está exento de pasar por lo mismo. Grupos de judaísmo mesiánico, raíces hebreas, como se le llame, nadie está exento de caer en eso y de aferrarse más a las tradiciones y con eso de alguna manera negar algunos aspectos de la verdad, ¿verdad? Porque somos muy dados a lo que decíamos la vez pasada, a encerrarnos, a encajonarnos, a ponernos cómodos y pues ya no querer aceptar ninguna otra cosa, ¿verdad? Ninguna otra enseñanza. Sí, también hay una doctrina que centra mucho, si no hace la circuncisión no es israelita, si no es algo no es israelita, no es algo no es israelita, pero hay gente que pregunta, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Me tengo que hacer la circuncisión, sí o no? Yo le digo sí. Pero sí. Hay muchos factores también, ¿no? Hay que ver los factores. Sí, yo me acuerdo que a mí me decían, algunos me decían, oye, pero si yo llego a aceptar eso, a creer eso, me voy a tener que poner eso en la cabeza, porque como muchos conocen al hermano de por allá de Puebla, ¿verdad? Y entonces ven sus videos y dice, pero ¿a poco me voy a tener que poner eso?
O a mí mismo me decían, ¿verdad? De pronto me encontraba algún pastor por ahí, oye Saúl, yo pensé ya encontrarte ya con la cosa esa de la cabeza y que no sé qué. Y digo, mejor no hablen de cosas que no saben, ¿verdad? Porque sí, pues no saben. O sea, precisamente piensan que el ser judío es ponerte una kipá o ponerte un manto de oración. Entonces recordemos que el tema de ser judío es un tema que se ha discutido por siglos y siglos. ¿Quién es un verdadero judío? No, hombre, hay respuestas a esa pregunta que ni se imaginan, ¿no? Que se han dado por muchos siglos y que se sigue debatiendo. Y lo debaten los judíos. O sea, no se debate en otros círculos, sino dentro del mismo judaísmo se debate acerca de quién es un verdadero judío. Y hay muchos puntos de vista y muchas opiniones sobre eso. Pero yo creo que queda clarísimo que el título no te lo va a dar la vestimenta, ¿no? O sea, eso es, creo que lo más claro y cualquiera lo entiende. Hasta tenemos un dicho nosotros los mexicanos que dice que, hermanos, el hábito no hace al monje, o aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Entonces no va por ahí. Pero el que no entiende, pues fácil opina y cree que entonces ya se va a vestir así y asá. No es así. Bueno, siguiente pregunta, número 5, ¿verdad? Perla, ayúdanos con la 5, por favor. ¿Cuándo se va a manifestar el hombre de anarquía o hijo de perdición? Neto, hombre. ¿Por qué? Ya van varias veces que se desconecta. Lo bueno que regresa. ¿Cuándo se va a manifestar el hombre de anarquía o hijo de perdición? ¿Qué dices? Cuando llegue su momento. Cuando le llegue su momento. O cuando se quite la carta que le estás tomando. Ok. Dice el texto, ¿verdad? Hasta que quien lo detiene. Ok, la rebelión, sí. Pero la rebelión empezó desde tiempos de Rab Shaul, ¿verdad? Dice que empezó en secreto, dice. Ok. Pero la respuesta es acá donde decía Abelita, ¿verdad? El texto. Que dice que cuando el que lo detiene se ha quitado. Entonces dice, no se ha manifestado el hombre de anarquía porque hay algo o alguien que lo detiene. Y cuando ese alguien o ese algo se ha quitado, entonces ahí se va a manifestar el hombre de anarquía, el hijo de perdición, el antimashiach, el ¿qué más? Tiene un montón de nombres ese cuate, ¿no? El chanclas. ¿Cómo me daba risa ese nombre? En los hermanos pentecostales, ¿no? Así le decían el chanclas. El chanclas y sus chancludines. O sea, el Satán y los demonios. Bueno, entonces, ¿cómo quedó la respuesta? Hasta que se ha quitado. Hasta que sea quitado el que lo detiene, vamos a dejarle así, ¿no? Hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. Número 6, Israel. ¿Qué o quién detiene la manifestación del antimashiach y por qué será quitado? Vamos a ver. Ahora sí, aquí, ¿qué o quién? ¿Qué o quién detiene la manifestación del antimashiach? Aquí le decimos directamente el antimashiach. ¿Y por qué será quitado? Son dos preguntas en una. O tres. ¿Quién? No, tres, ¿verdad? Primero, ¿qué o quién? No.
pues, si ustedes saben. Se frisea la imagen, dice hermana Elba. No, es que de repente me quedo quieto, hermana Elba. Nada, no es cierto. Sí, está fallando el internet, lo siento. ¿Qué o quién? ¿Qué o quién detiene la manifestación del antimashiach y por qué será quitado? Vamos a ver. Esta es la pregunta de los 64,000 pesos. Me preguntaba mi hijo el otro día que si era real eso de la pregunta de los 64,000. Le digo que sí, que había un programa hace muchos años que se trataba de eso, ¿verdad? Un concurso de preguntas y ibas acumulando y ya el máximo era 64,000 pesos. Entonces, esta es la pregunta de los 64,000. Si la contesta bien, se lleva 64,000 pesos. No me vayan a preguntar por qué 64,000, no sé. ¿Alguien tiene idea de esta respuesta? El arcángel, dice hermana Leida, pero no. ¿Arcángel Miguel o Gabriel? Gabriel ni es arcángel. Pero Gabriel no. El único arcángel que menciona la Biblia es Miguel. ¿Cómo se dice Miguel? Mijael. Dicen que hay otros, ¿verdad? Pues claro que sí debe haberlos. La Biblia, así por nombre, nada más menciona a Miguel. Ya que si leen el libro de Enoch, pues ahí está toda la nómina de ángeles, de arcángeles y hasta de los malos también vienen los nombres. Viene el nombre que hasta da miedo decir, el nombre del Samael. No lo digan, no lo digan. Me da como algo así. Ese nombre no se nombra por andar diciendo el nombre prohibido. ¿Es el mismo Mashiach? Bueno, pregunta hermana Ketita. ¿Qué dicen, hermanos? Dicen que el arcángel Miguel. ¿De dónde sale esa respuesta? Está en la Biblia, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Ok, eso dice Judas. Pero si quieren hallar la respuesta, pueden ir a Daniel capítulo 12. Y ahí en Daniel 12, ahí dice. Y ahí nos aclara que es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel tiene como ministerio especial, por así decirlo, o tiene a su cargo la protección del pueblo santo, la protección del pueblo Kadosh. Y siempre el arcángel Miguel se ha encargado de esto, ¿no? De proteger y defender a Israel. Pero en el libro del profeta Daniel dice que va a llegar un momento o un tiempo en la historia donde el arcángel o donde Miguel será levantado, será quitado, y entonces el Satán se va a ir con todo, ¿verdad? Con todo, va a decir: tengo camino libre, lo que nunca, el camino libre total. Pero el por qué se va o será quitado, yo tengo entendido que se va a enfrentar contra alguien. Digo, sí, porque algo tiene que ser, si Miguel siendo el arcángel con mayor rango, que es más importante,
se tiene que ir de su cargo principal, que es cuidar la nación de Israel, entonces debe que pelear o qué. Pues ahí la respuesta a por qué, ¿verdad? ¿Por qué será quitado? Más bien tenemos que pensar en que las cosas se tienen que cumplir, ¿verdad? O sea, se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir la profecía. El mismo Mashiach dice, no, deja que lo haga porque es necesario que se cumpla. Entonces toda la palabra escrita debe cumplirse, y si no hubiese el tiempo de la gran tribulación, acuérdense, hermanos, recientemente lo platicábamos, las persecuciones, ¿qué es lo que producen? Avivamiento. México, el estado que tiene más iglesias, es donde hay más persecución. Hablábamos del nivel de compromiso, de espiritualidad de los hermanos allá del sur. ¿Por qué? Por las dificultades. Entonces las dificultades, las persecuciones siempre despiertan un mayor celo, un mayor compromiso, un más alto nivel de espiritualidad en los creyentes. Siempre es así, lo decíamos la semana pasada. Entonces, la gran tribulación que dijo el Mashiach, nunca antes ha habido una gran tribulación como la va a haber en los tiempos finales. ¿Sí? Podríamos decir que sale nuestro burro domado por el cordero, ¿no? Nuestro templo. Ajá. Conforme a la fe de Cristo. Así es. Así es. Entonces, lo que va a producir es un gran avivamiento. Y eso muchos no lo ven. Y los que hablan del rapto no disciernen, no lo entienden. Y ellos dicen, no, la iglesia va a ser quitada antes, la iglesia no va a pasar tribulación. Si la iglesia fuera quitada antes de la tribulación, no habría avivamiento. O peor, porque algunos dicen que lo que va a ser quitado es el Espíritu Santo. Pues si el Espíritu es quitado, hermano, entonces ¿cómo va a haber avivamiento? ¿Cómo va a haber fe? ¿Cómo va a haber fe? No va a haber nada. Si quitas el Espíritu, si quitas la iglesia, o sea, ¿qué queda? Porque hablando de esto, ¿no? De qué es lo que va a ser quitado, aquí es donde muchos meten es que aquí es donde va a ser quitada la iglesia. Va a ser quitado el Espíritu. No, es el arcángel, y lo dice Daniel claramente, ¿sí? En el verso 10 dice, en el Daniel, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente. Entonces, eso no puede ser posible si se van. Entonces, ¿se fijan esos resultados? ¿Y esos son resultados de qué? De que fue quitado Miguel, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario. Es como cuando hay un papá o mamá sobreprotector, y que luego hay otras personas que dicen, hombre, déjalo tantito, que aprenda, ¿verdad? Que, sí, que se caiga, que se ensucie, que pues, si no lo dejas nunca, que agarre defensas y cosas así. Es algo parecido, nada más que en una gran escala. Entonces, el protector va a ser quitado, que es Miguel, para que pueda darse la gran tribulación. Pero el resultado de esa gran tribulación va a ser un gran avivamiento. Acuérdese lo que dice Apocalipsis: la gran multitud vestidos de ropas blancas, que le preguntan a Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde vinieron? Y dijo Juan, no, pues yo no sé, dímelo tú. Y dijo el ángel, estos son los que salieron de la gran tribulación. O sea, este es el producto de la gran tribulación. Esto es lo que dejó la gran tribulación. Una gran multitud vestidos de ropas blancas, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, los cuales nadie podía contar. Eso es lo que sale. Un gran avivamiento, algo que nunca ha pasado. Así como nunca ha habido una tribulación tan grande, nunca ha habido un avivamiento tan grande como el que va a resultar de la gran tribulación. Entonces, en ese sentido, cualquier persona con un poquito de fe y con un poquito de
de ánimo de servir al Eterno, no se querría perder eso, hermano. Yo no sé ustedes, yo no me lo quiero perder. Yo me apunto, yo digo, yo quiero pasar ese avivamiento. Pero no lo vas a poder vivir si no quieres pasar la gran tribulación. Si no quieres pasar la gran tribulación, pues entonces apúntate con los del rapto y a ver si se te hace irte antes. Pero no creo. Pero hay que formar parte del gran avivamiento. Entonces, ¿cómo van a funcionar las cosas? Yo creo, como dice el hermano Joseph Sánchez Vilchis, creo también que en el tema de la profecía, el Eterno nos va a estar revelando las cosas conforme vayan pasando. Conforme vayan sucediendo, vamos a saber exactamente qué hacer. Porque el Eterno así trabaja. O no le decía así al Rab Shaul y a los demás: mira, tú no temas. Cuando llegue el momento y estés ahí, yo me voy a hacer cargo. Y yo te voy a decir lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Y tú no te preocupes. Porque muchos ahorita nos preocupamos, y a veces nos preocupamos de más, por, oye, pero es que, ¿qué viene? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y tranquilo. Cuando llegue el momento, el Eterno nos va a decir, y nos va a guiar, y nos va a indicar exactamente qué es lo que hay que hacer. Y si hay que correr, pues para dónde y todo, ¿no? Pero esto es algo que es cuestión del Eterno, no depende de nosotros. ¿De que va a haber una gran tribulación? Sí. ¿De que vamos a estar ahí? Sí. Si estamos vivos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y de que va a haber un gran avivamiento, esa es la parte que más nos debe de llamar la atención. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a ser eso? Pues apenas estar ahí, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medio de una tribulación tan grande haya tanta gente creyendo, ¿no? Pero así va a ser. ¿Sí? Así va a ser, ni más ni menos. Dice el mismo hermano Joseph Sánchez, él tiene una teoría que comparte, y él dice que simple y sencillamente las cosas van a ser como que dentro del cristianismo pues hay miles de millones, ¿no?, de personas, y dice que pues simple y sencillamente van a entender cuando se venga la gran tribulación, y muchos que se van a sentir, digamos, decepcionados, confundidos, porque pues no hubo rapto y falló todo lo que creían, etcétera, pero van a tener el testimonio. ¿De quién creen? Pues de nosotros, por el internet y diciendo, y como que entonces va a llegar esa luz de parte del Ruach del Eterno. Oye, entonces lo que decían aquellos hermanos a los que les decíamos apóstatas y todo, entonces tenían razón. Los chalones, así les dicen a otros, de los chalones. De hecho, de estudiar con nosotros la palabra, y pues los mensajes que aprovechar al máximo, ¿no? ¿Verdad? O sea, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar esta oportunidad maravillosa de estar llegando a tantas personas. Y lo que tenemos que hacer pues es perseverar y seguir compartiendo la buena noticia como debe de ser, y que el mensaje llegue, ¿verdad?, a más y más personas. En una ocasión nos visitó aquí una hermana que conocíamos de nuestra antigua denominación, y estaba de visita por acá en Reynosa y vino, nos acompañó un día. Todavía no cambiábamos a sábado, todavía estábamos en domingo, pero ya estudiábamos raíces, y recuerdo su cara, ¿verdad? Cuando estaba acá sentadita y oyendo el mensaje, y hacía bastantes caras y de sorpresa, ¿no? Al final terminó el servicio, y como lo pensé, ¿no? Ya me estaba esperando aquí a medio camino, me asaltó casi. Oye, Saúl, a ver, ven para acá.
explícame esto y cómo está esto y aquello. Y algo, el tema había sido algo acerca de la resurrección. Y entonces le expliqué así rápidamente, ¿no? El tema de la resurrección, de cuándo es que el Mashiach muere, la resurrección al tercer día. Le mostré los textos bíblicos y recuerdo que se quedó pensando y dijo: entonces siempre han tenido razón los adventistas. Fue lo primero que se le vino a la mente y le dije: pues sí. Y ya no me dijo más. Entonces no sé qué habrá pasado con ella, ¿no? Pero esa vez vino, vive en Estados Unidos, nos acompañó aquí y por lo menos se llevó ya una semilla ahí bien sembrada. Y vaya, yo a ella la respetaba muchísimo por su dedicación y su estudio, una mujer muy estudiosa, sabe mucho de la Biblia, pero ese día, de verdad, ella se quedó muy sorprendida, pero ella aceptó, o sea, ella no fue como que se cerró o negó, a lo mejor otro se para y se va, pero ella aguantó hasta el final, escuchó y al final se lanzó con preguntas. El Eterno nos dio gracia para darle respuestas y ya se fue, pues como yo en su momento, ¿verdad? Muy bombardeada y con su mente seguramente hecha un caos. Pero esto es así, ¿verdad? Esto es así, ni más ni menos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ya vimos por qué será quitado. Pues es algo que forma parte de los planes del Eterno. Número 7, hermana Aleida. Nada más 5, ahí hay más, pero 5. A ver, ¿quién nos dice una? ¿Mande? Hará la obra de Satanás. Ok, ahí está una. Se va a oponer a todo lo que se llame Dios. Atención con eso, El antimachía, muchos dicen que va a salir de tal religión y que no sé qué. No. Va contra todo lo que se llame religión o todo lo que haga culto, objeto de culto. Va contra todos. Nadie se va a salvar ahí. Hay muchos movimientos que son así, anti-religiosos. Totalmente anti, ¿sí? Se va a autoproclamar: yo soy, y no el Mashiach. O sea, ese va a decir: yo soy Dios, yo soy Yahweh, yo soy tu creador, yo soy tu padre. O sea, así se va a autoexaltar, se va a poner por encima de todo y de todos. Va a ser la obra de Satán. ¿Cuál es la obra de Satán, hermanos? Engañar, mentir. ¿Qué son sus pasatiempos? Robar, matar, destruir, engañar, confundir. Todo eso, la obra del Satán, bueno, esa la va a hacer este cuate, ¿no? El antimashiach. A eso se va a dedicar. A engañar. Ese está muy interesante, ¿verdad? Se va a sentar en el trono de Dios. Esta versión dice en el templo de Yahweh. Ese es un tema bastante discutible. Vamos a esperarnos a que nos metamos más al tema de la profecía para verlo más a fondo. ¿Qué quiere decir eso? Y si es literal esto de que se va a reconstruir el tercer templo o no, ya lo veremos más adelante, ¿no? Ahorita aquí son características, y una característica del antimashiach es que se va a sentar en el trono de Dios, dice, o en el templo de Dios. Esa es otra. Va a tener poder para hacer grandes señales y prodigios. En otro texto dice que va a engañar incluso, si se dejan, ¿verdad?, hasta a los escogidos. Entonces, atención con esa parte, ¿verdad?, que nos debe poner a temblar.
temblar y a suplicar, Señor, por favor, que yo no vaya a ser engañado, no quiero caer en un engaño, porque la cosa se va a poner tan terrible que aún los elegidos vamos a estar en riesgo. O sin ir tan lejos, Sí. con la tecnología que tenemos, o sea, una transmisión en vivo que sea para todo el mundo. Ajá. Sí, usando la tecnología, ¿no? Y hay tecnología que no conocemos, ¿eh? Digo, porque, por ejemplo, en Corea del Sur hicieron un espectáculo de drones que yo creo que es para el año nuevo o ya con el nuevo año chino. O sea, hicieron un espectáculo de drones y pues, o sea, sí quedó padre, pero es como que pues pueden utilizarlo también. Acuérdense, hermanos, que una de las cosas mencionadas en la profecía habla de señales en el cielo. Y lo que está diciendo Iván encaja con eso. O sea, hay muchas señales en el cielo provocadas por el hombre. Hay hologramas, hay cosas, hay proyecciones que están haciendo que son señales en el cielo, que cumplen el requisito. Están jugando a ser Dios, ¿verdad? El sistema está desafiando a Dios en ese sentido. Es parte de lo que dice aquí, autoproclamándose como si fueran dioses. Bueno, octava y última pregunta. Hermana Rosy. Ante el panorama presentado por Shaul, ¿qué debemos hacer los creyentes? ¿Qué nos toca a nosotros? Permanecer firmes, agradecidos, reteniendo las enseñanzas. Ahí hay una serie de cosas, ¿no? Que dice que en eso es en lo que tenemos que permanecer, ¿no? En lo básico, agradeciendo lo que hemos recibido, ¿sí? Y no desviarnos. O sea, ya se nos está advirtiendo sobre el particular del regreso del Mashiach. El Mashiach dejó las cosas muy claras cuando dio una serie de señales que tienen que ocurrir previo a su regreso. Entonces hay una serie de cosas, más allá de lo que dice el Rab Shaul aquí, hay una serie de cosas mencionadas por Mashiach en Mateo 24, en Lucas capítulo 20, 19-20, que tienen que pasar, ¿verdad? Que se tienen que cumplir. Y solo por mencionar una, la Tierra, o sea, el planeta Tierra, tiene que regresar a su forma original. Algo que la Escritura dice, habla de la restauración de todas las cosas. Entonces la Tierra tiene que volver a su estado original, como estaba antes del diluvio. Y esto previo al regreso del Mashiach, ¿verdad? O sea, eso sería como una señal. Pero hay otras señales de las que habla el Mashiach que tiene que ver con el sol, con la luna, con las estrellas. O sea, mientras esas cosas no pasen, pues el Mashiach no ha regresado. Ahora, varias de esas señales, yo creo firmemente, van a pasar el mismo día que Él regrese. En ese día van a pasar. Pero algunas sí se van a estar viendo de manera previa. Algunas que ya dijimos, falsos Mashiach, eso sí, ya está pasando, ya se está dando, ha habido y va a seguir habiendo. Pero en cuanto a su regreso, el Mashiach dijo, su regreso va a ser tan espectacular, tan único,
que el verdadero creyente pues no se va a dejar engañar. Él dijo, como el relámpago, ¿no?, que sale del oriente y alumbra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, no hay por qué dejarse así como que confundir. Bien, hermanos, pues es todo. Nos queda un capítulo más de esta carta, y terminando ese capítulo, entonces sí vamos a pasar al tema de la profecía, y ya vamos a estar ahí acomodando la agenda, a ver qué vemos primero. Creo que lo primero que tenemos que ver es la semana 70 de Daniel, porque es como que la base, o sea, la base de toda la profecía es la semana 70 de Daniel. Entonces con esa es con la que vamos a abrir dentro de 2 semanas, primeramente el Eterno. Shalom, bendición.